Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Orsín, soy ATR de la Regional de Apresilos Urgentes Inrivil. Me toca moderar este taller de inversor a cliente, evolución de un modelo de negocio, que está a cargo de Nicolás Bosch. Nicolás es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en siembra directa y tiene como antecedentes ser asesor del CREA Henderson Deró y Carué Wangelén en la provincia de Buenos Aires. Tiene publicaciones en diversos artículos y ponencias de extensión agronómica y en la actualidad trabaja en el proyecto de ambiente de ACREA, en el tema NAPAS, y es socio de APRESID por la empresa Bosch Mart desde 2011. Les comento la modalidad por si alguno no estuvo en alguno de los talleres. Va a haber un espacio de una presentación, alrededor de unos 10 minutos, 15, y luego, levantando la mano, les acercamos el micrófono, así pueden hacer las preguntas a Nicolás. Les voy a pedir también que cuando hagan las preguntas digan el nombre y la zona en la que se encuentran trabajando para orientarlo a Nicolás. Si tienen celulares, por favor, ponerlo en modo vibración, así le damos comienzo. Y les recuerdo lo del tema del micrófono, si bien somos pocos, es para el tema de que está siendo filmado para los que pueden verlo por internet, así que es por ese motivo. Nicolás, adelante. Bueno, hola a todos. Siendo la hora que es, traje un despertador como para arrancar, ¿no? Últimamente, y casi diría todos los días a la mañana, hay tres figuras que de alguna manera me despiertan, ¿no? O sea, tres figuras, una de ellas representada en Flavio Ruán, que es el gerente del Banco Provincia. La otra figura, Flavio Mastelone, porque además de administrar esta empresa, administra un tambo, me despierta todos los días a la mañana. Y la tercera figura que me despierta a la mañana viene a ser la FIP de alguna manera, ¿no? Representada en Viviana Mareque, ¿no? Que es la persona que me atiende en la agencia, ¿no? Entonces, frente a eso, y un interrogante, ¿no? ¿Por qué se dan estas cosas, ¿no? Es decir, son tres figuras que me despiertan a la mañana y un interrogante. Por suerte, una de las cosas que me pidieron que les hablara es, cortito, es un poquito qué significa la Regional Necochea en este momento del cual somos socios. La Regional Necochea son 21 productores en acción. Habrá que ver qué significa eso, ¿no? Pero es un poco la diapo que me pasaron. Son empresas productoras, son productores familiares, son técnicos. Tenemos una cooperativa, inclusive la Cooperativa General Necochea es socia de APRESID en esta regional y participa, una empresa muy grande. Básicamente tenemos reuniones mensuales en gabinete con especialistas, recorridas a campo. Y después nos hemos organizado en estos tres programas que le llamamos, a ver el punterito hacia ahí está. Aula APRESID es uno, programa tecnológico y jornada de ideas. Estos son como los tres grandes, digamos, cosas que hacemos dentro de la regional, donde Aula APRESID no es ni más ni menos que tratar de llevar un poquito el mensaje agropecuario, ni siquiera el mensaje de la siembra directa, sino el mensaje agropecuario a las escuelas. Dentro de programas tecnológicos, uno de los hitos ahora últimamente, hicimos un convenio con la firma Rizobacter, APRESID hizo un convenio con la firma Rizobacter y hubo todo un trabajo de análisis de calidad de agua para aplicaciones, en fin, etcétera, perdón. Y Jornada de Ideas es una jornada que hacemos en Necochea, que es gratuita todos los años, donde hacemos una especie de mini congreso APRESID en Necochea para la comunidad en general, con entrada libre y gratuita, y llevamos tipos de la envergadura de Rotzinger estuvo el año pasado, el de Cha, no me acuerdo cómo se llama, Alfredo Casero estuvo, llevamos gente de ese nivel y la verdad que es bastante exitosa. Algunas fotitos nomás, ahí trabajando a campo, una recorrida a campo de la regional. Esta es la jornada de ideas, fíjense la cantidad de gente que había. Esto es una discusión en gabinete. En síntesis, es un ámbito de intercambio y potenciación de capacidades individuales. Es un poquito el foco de la regional, así que si alguno de ustedes participa en la regional donde trabajan, por supuesto ya pertenecen, y si no sería interesante que se aproximen porque nos parece que es interesante toda la dinámica que ocurre allí. Volvemos a la charla. Ahora sí, arrancamos un poquito.
Apenas pretendo en esta conversación presentarles un caso, un ejemplo. Un ejemplo chico, por cierto. En realidad Boschmar es una empresa de nada más ni nada menos de 550 hectáreas. O sea, es un pequeño caso de estudio. Les armo un poquitito una composición del lugar, luego voy a una figura central donde vamos a discutir la evolución propiamente y después vemos un poquito algunas reflexiones finales. La composición del lugar es esta. La zona donde está este campo es en Necochea, en la zona de energía. Acá está Necochea, por acá te vas a San Cayetano. El campo da a la costa, es decir, linda tiene costa propia de alguna manera. Esto que ven ahí es el mapa original, digamos, heredado por mi padre, ¿no? Es decir, por la familia de su padre, que eran 7.000 hectáreas. Lo que aparece ahí chiquitito en el medio es esta empresa en cuestión, el campo de esta empresa en cuestión. Brevemente el clima, es un clima básicamente isohídrico. Les armo esta composición del lugar para que vean dónde estamos parados. Es un clima básicamente isohídrico de unos 750 a 800 milímetros al año. Esta serie que les pongo acá es corta, pero en general está en ese orden. Y una variabilidad propia de las precipitaciones normales en cualquier lado. Se caracteriza por ser un clima frío, un clima de altísima humedad relativa y de veranos cortos. En el lápiz ese están representados veranos muy cortitos. El suelo, estas son las 550 hectáreas. En este momento, eso que se vean ahí, lo azul son los bajos, si mal no me acuerdo. Lo verde son las medias lomas. Y lo amarillo son las lomas. Son suelos muy profundos, series muy productivas. Ahí tenemos un poquito Son suelos en promedio de 4,5 materia orgánica, 13 ppm de fósforo, 90 kilos de nitrógeno al momento de la siembra. Con lo cual son suelos de alta productividad. Un tema importante y de decisión antes de entrar en la evolución propiamente del modelo, esto ya es una decisión más agronómica, nos basamos en la rotación. Es decir, al momento de hacer los planes año por año vemos cómo están las relaciones de precio, los márgenes de los cultivos y finalmente, no sabemos muy bien por qué, pero terminamos siempre produciendo una rotación bastante estable. Entonces ahí lo que les pongo, no hace falta que lo miren, son todos los cultivos y la superficie de cada uno de los años. El mensaje que quiero que quede es: las decisiones de qué sembramos tienen que ver más con la rotación que con el negocio específico de ese año, ¿sí? Tecnología. Les puse una Duster Full 2014, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico estamos bastante tecnificados y en esa expresión sí, no. Por ejemplo, nosotros en Boschmar tenemos la posibilidad de trabajar agricultura por ambiente, sin embargo no lo estamos haciendo porque vemos que la relación costo-beneficio de esa agricultura por ambientes o variable no nos estaría aportando demasiado. Entonces, lo que hacemos es, tenemos la capacidad para operar y producir con tecnología y a veces la usamos y a veces no la usamos, ¿no? Y por otro lado, trabajamos mucho a nivel de un poco de procesos, es decir, en un momento determinado decimos, bueno, vamos a sembrar este cultivo de esta otra manera y una vez que sí lo hacemos así, bueno, pues lo hacemos así, ya no hay más discusión. Resultados. Ahí tienen los rindes. No se ve. Bueno, este es trigo. Les puse los 4 cultivos. Trigo en promedio 5.000 kilos, girasol en promedio 3.300 kilos, maíz en promedio 8.000 con su variabilidad, su desvío estándar. Esto creo que soja 3.000 y soja de segunda 1.000 kilos. O sea, es un campo altamente productivo. Y ahí tenemos los márgenes brutos. 343 en promedio para trigo, 600 girasol, 500 maíz, 518 en soja, 93 en soja de segunda con algunos años negativos. La cuestión esta del trigo es que hubo 2 o 3 años, ¿se acuerdan? Es decir, con 5.000 kilos, bajos precios, tenemos estos márgenes que por ahí no son tan buenos. Última figura de la composición del lugar. Fíjense el paisaje. Yo les decía que el campo tiene costa y es muy importante cuando nosotros de alguna manera terminamos armando el modelo de negocio que tenemos hoy.
Es un campo que tiene médanos, tiene mar y hay una relación campo-playa bastante interesante. Fíjense en esta foto, estos son los médanos, el mar, unas casas que hay por ahí. Por otro lado, no lo había mencionado al principio, la composición del lugar es una familia en general grande en 2 dimensiones. ¿Por qué digo en 2 dimensiones? Porque somos muchos y porque además hay muchos vivos, ¿no? Hay primeras generaciones y cuartas generaciones. Somos bastante ruidosos en general, temperamentales y tenemos una cohesión más o menos definida. Esto que parece poco importante cuando discutamos el tema del modelo, cómo se fue construyendo, pasa a tener importancia radical. Fíjense, un lote grande de caballos, todos estos son familiares míos andando a caballo por los médanos. Todos los veranos, 400, 500 personas en el campo andando a caballo. Por ahí este debe ser un amigo... ¿eh? Sí. Mucha gente. Fíjense. Esto no me acuerdo en qué episodio es, pero... me perdí. Porque ¿qué pasa? El contexto es un campo que tiene, de las 7.000 hectáreas originales que yo les decía, la mitad es arena, de ese paisaje que aparece ahí, y playa. Entonces se usa para ir a veranear. Entonces toda la familia va a veranear ahí. Entonces esto, cuando armamos un poquito la evolución de este modelo, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ese señor que aparece ahí es Juanma, ni más ni menos que el dueño de esta empresa, que yo administro. Y la chica que está ahí es una hija mía, Olivia. Espero ir por la mitad, no sé cómo vengo de tiempo. ¿Voy por la mitad? No, decime. Casi por la mitad, pasé. Bueno, esta es la figura clave. Esta es la diapositiva clave en toda esta cuestión de la evolución del modelo. Acá tenemos algunos años, los hitos, digamos. Acá vamos a detenernos bastante. Acá, digamos, de acá para arriba es un contexto general, el contexto general país, la empresa origen, la etapa personal de Juanma, en este caso, las decisiones que fue tomando a medida que fue sucediendo el tiempo, y acá cómo se va construyendo la empresa nueva y cuáles son sus razones de ser, ¿no? Y acá abajo les pongo esto de el modelo de negocio de inversor a cliente, ¿sí? Entonces, ahora voy relatando la cuestión. En 1950, mi abuelo, en realidad, con su hermano heredan el campo, las 7.000 hectáreas. Lo curioso del caso es que es un campo que es una empresa que en su etapa fundacional empieza siendo una sociedad entre hermanos. Es decir, nunca hubo un solo fundador, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Vieron que en la evolución de las empresas o sobre todo las empresas de campos quizás chicos, uno tiene una etapa fundacional, ¿no? Después normalmente pasa a ser una sociedad entre hermanos y a veces, si la cosa progresa, pasa a ser un consorcio entre primos, ¿sí? Un poco en la evolución de una empresa familiar. En este caso, arrancó nomás entre sociedad entre hermanos. Y Juanma estaba en etapas juveniles, 1950. Nació en el 45. En el contexto, digamos, general del país estaba la ley de alquileres. En este momento mi abuelo con su hermano toman la empresa original y la empiezan a trabajar. En cuanto a la decisión, en este momento estaba la idea de empezar a invertir en el propio campo, ¿sí? Entonces, la decisión fue empezar. De aquí en adelante, en el 93, hay una cuestión importante que es, esta empresa era una sociedad anónima, entonces eso permitió ir comprándole pequeños granitos, pequeñas porciones al resto de sus hermanos, ¿sí? Entonces, a partir de 1993, Juanma empieza a comprar. Entonces la decisión de él, pues en 1975 muere el padre de papá, digamos, ¿no? El abuelo. Entonces, acá empieza la idea de empezar a comprarle al resto de sus hermanos, si es que sus hermanos fueran vendedores. Bueno, la cosa fue así, entonces la decisión fue comprar y quedarse dentro de la empresa. En el 2002 muere mi abuela. La decisión es seguir comprando y quedarse. En 2007, es decir,
hasta acá transcurre la etapa de inversor en esta empresa, donde él fue comprando a sus hermanos distintas proporciones de la empresa, ¿sí? En el 2007 la decisión fue salir de la sociedad original y fundar la explotación. Entonces, a partir de ahí se organiza, me nombra a mí administrador y empieza a organizar un poquito todo el sistema de producción, etcétera, ¿no? Acá se produce la última compra. Entonces pasa a ser un modelo de negocio donde él fue un empresario. Y en el 2012 ocurre que ya en etapa de retiro, un poco se decide virar el foco de los objetivos de la empresa, y entonces la empresa en este momento vive, o su razón de ser es atender a su propio dueño, ¿sí? Entonces es Juan Manuel, que en un primer momento fue inversor, después se transformó en empresario, hoy es el cliente de la empresa, ¿sí? Les muestro esta y después retomamos un poquitito algunas cuestiones que tienen que ver con esto del cliente, ¿no? Acá es la evolución de las distintas compras. Él en el 75 hereda 130 hectáreas. En el 90 compra 9%. En el 93 compra 80 hectáreas afuera, ¿no? Y así viene comprando 2,5. Son porcentajes que va comprando de la empresa original hasta construir las 545 hectáreas totales que tiene hoy, ¿sí? La pregunta quizás es, ¿qué es cliente para nosotros? Porque yo cuando les digo que esta empresa pasa en una etapa de inversor donde el empresario va poniendo dinero y va poniendo divisas, ¿no? dentro de una empresa anterior, ¿no? Va como invirtiendo, después se transforma en productor, organiza un poquito todo y después dice, bueno, muchachos, ahora quiero los retiros, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué es cliente? Bueno, el cliente para nosotros es un activo de la empresa, es decir, nuestro cliente es un activo. El cliente tiene que durar, ¿no? El cliente es una persona que depende de nosotros. Tiene requerimientos, bienes, servicios, tiene requerimientos emocionales. Y no es ni más ni menos por el motivo, o mejor dicho, es el motivo por el cual se crean, producen y comercializan cosas. En contraposición, el cliente, y bueno, está dispuesto a dar algo a cambio. En este caso, ¿qué es lo que está dispuesto a dar el cliente? Es dejar vivir a la empresa. ¿Se entiende? ¿Lo ven cómo va evolucionando la cosa? Es decir, en un primer momento es una etapa de inversión. Después construyo la organización y después le digo, bueno, ahora yo dejo vivir a la empresa, sí, solo sí, cubren mis requerimientos. ¿Está? Voy cerrando. Porque todo esto tiene que ver un poquito con el contexto general y el contexto que estamos viviendo. Y un poco la discusión de esto es plantear este caso para ver en ustedes, ¿no?, cómo ayudarlos a pensar los propios modelos de negocio que cada uno tiene. Yo les traigo esta diapositiva de Álvaro Torres, me parece que se llamaba, donde él define los factores de la producción, ¿no? Capital, trabajo, tierra y conocimiento. Y haciendo una asociación con el origen, creo que acá venía el despertador, haciendo una asociación con el origen, fíjense un poquito, cuando hablamos de capital, es Flavio Mastelón el que me despierta. Es Flavio, el del Banco Provincia, el que me despierta, ¿no? Porque en el contexto actual estamos descapitalizados en general, entonces el banquero es el que me despierta. Cuando hablamos de tierra, es la FIP la que me despierta. La FIP va por la renta de la tierra. A la FIP no le interesa la tierra, le interesa la renta de la tierra a través de su presión fiscal. Entonces ahí es donde empieza a radicar el desafío, es decir, ¿qué tengo que hacer yo, empresario, para modificar mi modelo conforme a esta realidad? Bueno, ¿cuánto va a durar esa renta de la tierra, ese apetito por la renta? Y bueno, no lo sabemos. Pero entonces en el medio, ¿qué tengo que hacer yo para ir, digamos, reconstruyendo la historia, ¿no? Y les pongo acá la asociación con Flavio Mastelone, que no es ni más ni menos, en el caso de los tambos, no sé si hay algún tambero acá, pero los tamberos no somos ni más ni menos que empleados de las grandes usinas. Entonces, esa es un poco la relación. Y la cuestión que me quitaba el sueño es esto del conocimiento. Entonces, ahí donde aparece decir, bueno, en realidad, 2 minutos para 12. ¿Para terminar? Ah, no hubo nada de detalle, en un embole. Bueno.
Bueno, y entonces lo que un poco decimos es, este factor de la producción conocimiento es aquel que debería permitirnos a nosotros, empresarios, agrónomos, administradores o inclusive personas, ¿no? Porque cada persona, cada uno tiene un propio modelo de negocio, es decir, uno mismo como persona tiene un modelo. Entonces ese conocimiento es la cuestión, el factor que nos permite ir adaptándonos. Bueno, iba a hablar algo de innovación, pero me parece que no vale la pena, y medio ya terminando abro un poquito de juego, y entonces las tres preguntas, ¿no? O las dos preguntas y una cuestión. ¿Quién es mi cliente? Es decir, de los que estamos aquí. ¿Quién es tu cliente? ¿No? ¿Es posible armar un modelo? Como una afirmación media pregunta, ¿no? ¿Es posible armar un modelo de negocios conforme a ese cliente que me demanda y que está dispuesto a cederme algo? Me puse a pensar en algún momento en esta cuestión de, digamos, de diseñar la organización conforme a ese objetivo que me planteo, ¿no? Es decir, mi cliente es alguien que me necesita algo. Entonces eso de alguna manera está determinando algo, ¿no? Está determinando qué tengo que hacer para satisfacer sus necesidades. Así que bueno, abrimos un poquito de juego acá. Me quedaron algunas cosas en el tintero, pero por ahí las vamos a ir desarrollando mientras conversamos. Bueno, queda el espacio para preguntas. Perdón, un poco la idea de esto es no es tener definiciones terminales, sino más bien abrir un poquito de juego, y nada de lo que digamos acá tiene que ser sí, no, como decíamos cuando teníamos que tomar una decisión de producción, ¿no? Esto es más bien una apertura, así que los invito a hacer la pregunta lo más picante que les parezca y vamos a tratar de abordar entre todos alguna respuesta. Yo entiendo que en definitiva el caso ronda en la situación de la empresa familiar donde el socio primero se retira y no, o sea, lo que no entiendo es por qué cliente. O sea, para mí vendría a ser, si sigue cobrando, se retiró y cobra algo, vendría a ser como cobrar un arrendamiento o una renta, o ¿no vendría a ser un proveedor? Bueno, en realidad, ¿vos qué producís? ¿Grano? ¿Carne? Carne. Bueno, justo no sería el caso, pero si uno es proveedor de granos, generalmente a quien yo le vendo los granos también es mi proveedor, ¿no? Claro. Normalmente. Entonces, sí. Ahí es donde se empieza a desdibujar desde nuestro punto de vista, en una pequeña explotación familiar de este tipo, ¿quién es el cliente? Es decir, hemos trabajado un montón en esto, de decir, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de esta empresa? ¿No? Un poco eso que yo te ponía ahí, lo emocional, ¿no? ¿Pero el foco está en este cliente en particular? Sí, claro. No, en este caso está puesto en este cliente en particular. Una cosa que no les dije, por ejemplo, en el año 2012, la empresa decide, un poco justamente por demanda de su cliente, decide ceder el 40% de negocio. Me había olvidado de decir eso. En realidad, digamos, Juanma, en un primer momento tenía mucho apetito por el riesgo, ¿no? En el 2012, cuando empezaron a aumentar un poquitito las tasas de interés, a pesar de tener grandes niveles de producción, nos sentamos a rediseñar nuestro modelo de negocio. Me había olvidado, esa parte muy importante. Y en el 2012 cedimos el 40% del negocio a un proveedor estratégico. Y entonces ahí viene tu pregunta. Yo podría, por ejemplo, ceder el negocio alquilando el campo en $300, por ejemplo. Pero el querer del cliente no es reventar el campo todos los años. Entonces nosotros tenemos un arreglo de largo plazo, ¿no? Con esta persona que nos aporta un dinero, digamos, y en el fondo estamos, si querés, regalándolo al campo. ¿Y por qué lo regalamos? Y bueno, porque en realidad el cliente, que en el fondo es papá, digamos, no quiere reventar el campo, ¿no? Entonces nosotros diseñamos el sistema, la organización la diseñamos conforme a esos quereres y pareceres, ¿no? ¿Y contra qué? Y contra vivir, contra dejarnos vivir. No sé si te contesté. Pero de cualquier manera la idea no es discutir sobre el caso puntual, que podemos ampliarlo si quieren, por si hay alguna cuestión que quedó pendiente, sino más bien ver cómo esto les puede ayudar a ustedes a sentarse a pensar cómo redimensionar el modelo, ¿no? Otra.
Y perdón, me decías lo de empresas familiares, claramente una empresa familiar, absolutamente. Voy a hacerte una pregunta para terminar de entender lo que estás explicando. Hay varios figuras que conforman esta explicación y entiendo que el único dueño era tu padre y vos sos el único administrador. ¿No hay nadie más que opine? Está bien. No, la verdad que no. Lo muy emocional es entre vos y él, me parece. El resto ya están puestas las formas, los objetivos y demás, y ahí se termina todo el tema, porque si nadie tiene voz y voto, no hay muchas consultas, entre vos y él nomás. Quizás las consultas en términos de decisión son entre papá y yo, pero esa figura que vos tenés ahí, y ese ir 40 días todos los veranos, entonces muchas veces decisiones que se toman desde el punto de vista, ¿cómo te lo puedo decir?, productivo inclusive, tienen que ver con cubrir todo este requerimiento del estar esos 40 y pico de días. Entonces, si bien está bien lo que vos decís, pero muchas cosas se dan por querer estar, querer pertenecer, ¿sí?, a ese espacio, ¿se entiende? Está bien, no, simplemente eso, te comentaba esto para entender un poco si había más partes implicadas en las decisiones, que muchas veces es el gran problema de las empresas familiares, cuando no está definido quién administra, quién manda, quién decide y demás, y los otros tratan de entrar y demás, pero hoy está muy claro eso. Me das pie a esto otro que te voy a decir ahora. Papá tiene 6 hijos. Y aclaro que el 15% de mi trabajo es administrar esta empresa, digamos, tengo otras cosas que hago, pero fíjate, la pregunta que nosotros nos estamos haciendo hoy es, faltando papá, que hoy está en su etapa de retiro, ¿no? Acá está lo que les decía de virar de foco y del ceder el negocio, ¿se acuerdan? ¿Quién va a ser el cliente de esta nueva empresa? ¿Seremos nosotros o serán mis hijos? ¿Está bien? ¿Hay un salto generacional ahí? ¿Está bien? Esa es la pregunta que tenemos que desarrollar nosotros. Pero la vamos a diseñar conforme a toda esta lógica. Si la respuesta no la tenemos hoy, ¿no? Pero es muy posible que, faltando papá, digamos, bueno, ¿y ahora esta empresa qué objetivos va a tener? Y no lo sabemos. Bueno, mi pregunta está justamente un poco la respuesta que diste recién, pero igual en ese aspecto están trabajando con algún asesoramiento, consultor externo o alguien que los ayude, o todavía la están pensando ustedes y bueno, digamos, el tiempo dirá, como dice el refrán. No, lo estamos trabajando nosotros. Yo creo que cualquier asesor externo que se meta en una familia de una dimensión, la familia grande, no papá y sus hijos, sino todo el contexto emocional de estas 400 personas que van, posiblemente no sepa para dónde agarrar, digamos, ¿no? Sí, dale. Pero, a ver, los que van, bueno, van en el verano, bueno, por lo que explicaste, pero a la hora de los bifes, digamos, ¿quién es el titular? ¿Quién tiene la escritura de las 550 hectáreas? Sí, la escritura es de Juanma. O sea, de tu abuelo. No, de mi papá. De tu padre, perdón. Sí. Bueno, a la hora de los bifes, no sé, digamos, los demás pueden ir, disfrutar del verano, macanudo, hacer el paseo a caballo, pero las decisiones van a pasar por ustedes. Pero claro, él es el cliente de la empresa. Hermano con tu padre, en definitiva. Sí, en este caso sí, seguro. Claro. Sí. O sea, no. Está bien, digamos, es correcto. Está. O sea, porque después hay otra cosa importante, sorry. No, lo otro que te quería preguntar es si todo este proceso se dio, digamos, por así llamar, en forma autónoma o natural, o en algún momento han copiado, por así decir, algún modelo, o con algún contador de confianza o con alguien externo los ayudó.
En realidad se dio un poco de forma natural, pero había una idea original que es la que yo les decía acá. O sea, esto que... Es decir, papá hereda 130 hectáreas y termina con 150, porque hubo una decisión que tomar en el medio, ¿sí? Esa decisión no fue consultada con ningún consultor externo de ninguna manera, es del interior, es de la tripa, digamos, ¿sí? Quería agregar una cosa, que no me acuerdo ahora qué era. Bueno, vos te estás metiendo un poquito en todo lo que es el tema de la empresa familiar, ¿no? Y fíjate cómo esta empresa en realidad arranca siendo una sociedad entre hermanos, al poco tiempo en el 75 pasa a ser un consorcio entre primos, después pasa a ser una consorcio entre primos. Bueno, acá hay una cuestión que no lo voy a explicar ahora, después pasa a ser una sociedad entre hermanos, después vuelve a ser una sociedad entre hermanos con primos, porque empiezan a morir algunos, ¿no? Estamos en el año 2000. Y en el 2007 esta empresa continúa y ahí es donde se funda, donde aparece la etapa fundacional, donde pasa a ser de consorcio entre digamos, de sociedad entre hermanos y algunos primos, porque había algunos muertos, ¿no? Pasa a ser unipersonal, que es un poco lo que vos decías. ¿Está bien? Y un detalle más. En este momento, en el 2010 yo hice un trabajo, y había 320 personas involucradas en toda esa empresa. ¿Está bien? Papá son 11 hermanos. Cuando papá decide irse acá, es una sociedad anónima. ¿Los accionistas eran 320? Los que estaban dando vueltas eran 320, es decir, los accionistas eran 18. 18. ¿Está? ¿Y tus hermanos avalan todas las decisiones que vos tomés como administrador? ¿O no les interesa el campo y cobra una...? Mientras cubra las necesidades del cliente, sí. Ahora que confían plenamente en vos como... Bueno, miran los números. Cuando vos definís ahí el cliente, ¿no crees que es positivo hacer una transición, empezar a informar y a ver qué piensan tus hermanos? Porque posiblemente vos tengas una idea, muchos Sí. de tus hermanos tienen otra. Y bueno, sí, te la repito, lo que pregunta es si no es conveniente empezar a involucrar a... O sea, seguimos, si es parte de toda la problemática de la empresa familiar, y sí, es posible que sí. Ellos participan de alguna manera, no en la toma de decisiones, pero sí van participando en cómo va evolucionando el negocio y demás, y eso sí. Porque si vos querés definir el cliente, tenés que ir introduciéndolos a ellos, porque vos planteas toda una empresa que mientras viva tu padre se va a manejar de esta forma, y por ahí los clientes van a cambiar, van a ser otros en el futuro, que no van a pensar todos iguales, y las necesidades van a ser totalmente Y distintas. bueno, ese quizás sea el momento de 2014 donde te pongo el signo de pregunta, ¿no? Pero ahí te parece una crisis que si no te anticipás puede ser problemática. Bueno, vale, está bueno. ¿Se entiende lo que dice? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Lo que dice Nicolás es plantear un involucramiento progresivo de los actores de una empresa familiar para ir madurando una decisión. Eso es lo que estás diciendo. Sí, vale, de acuerdo. De los 18 accionistas, ¿cuántos quedan? El paquete accionario, el paquete accionario involucra tierra Sí. y todos los muebles, digamos, y útiles, por así llamar, o sea, hacienda, maquinaria, etcétera, etcétera. Está todo en la misma sociedad anónima. Sí. ¿Y cuántos accionistas aproximadamente? Pero vos estás acá arriba, ¿eh? Vos estás acá arriba. Sí, sí. Vos estás acá arriba. Está. Y hoy continúan, siguen funcionando. Siguen los 18 21, accionistas. digo, no sé cuántos son. Bueno, más o menos, pero sí, 18, 20, 21. Siguen está. funcionando como una empresa viva, sí. Está bien. ¿Y tu padre es el mayor accionista? No, porque hay una parte que... No sé si expliqué bien una parte. Esta es la empresa madre, fíjate, para ver. Acá. Esa es la empresa madre, ¿sí? Que corre por este carril. Está. Las decisiones fueron, me quedo en la empresa madre, y compro. Y acá compro el último pedazo que compro y salgo de la empresa madre y fundo mi empresa nueva, que es esta.
La Sociedad Funcional Bosch-Mar. Entonces acá empiezan a correr dos empresas paralelas. bien. La original y la nueva. Bueno, la sociedad funcional esa de abajo es tu padre solo. Correcto. Listo. Pero la de arriba, Sí. él tiene participación en la de arriba. No. Él No. salió de la de arriba. 100%. Sí, 100%. Ah, yo pensé que había quedado con un... está bien. No. Bueno. Y a su vez, esta sociedad anónima me imagino que tiene una auditoría externa. ¿Cuál? ¿La de abajo o la de Sí, arriba? la de abajo, que la otra ya no me importa porque, digamos... Bueno, es auditable. No la tiene, pero ¿no es la tiene? auditable. Bueno, porque ahí es donde, Sí. digamos, tus hermanos Sí. podrían decir, che, queremos una auditoría externa. Es auditable. Pero en realidad eso responde... Me estoy comparando porque tengo una No, sociedad anónima no, y pero- también por eso trato de buscar comparaciones, ¿no? Es que está perfecto lo que estás diciendo en realidad. Es parte de lo que queremos discutir hoy. En realidad, lo que pasa es que hay un temita anterior que no sé si no valía la pena conversar, pero en realidad yo tengo una organización que hace administraciones, direcciones técnicas y asesoramientos, y todas las digamos, mis clientes, todo lo que nosotros hacemos es auditable. En realidad es lo que nosotros vendemos. De hecho, cuando hablamos acá de tecnología full, que les muestro la Duster, en realidad nosotros tenemos un sistema de gestión online, con contabilidad online inclusive, donde están todos los reportes hechos con el método de ACREA, tenemos todo un formato que no hay una auditoría concreta, pero es auditable. Y está muy bien lo que dice el señor. Si vos estás trabajando en cualquier empresa y en una empresa familiar donde además las cargas emocionales normalmente son mucho más importantes que las cargas dinerarias, ¿no? Entonces por ahí, y bueno, y porque qué sé yo, el vaso de la gateada está largo, entonces está un quilombo, ¿no? Entonces, en mis recomendaciones siempre uno tiene que, digamos, manifestar y prepararse para ser auditable. ¿Cómo venimos? ¿Estamos en tiempo? Sí, bueno. Bueno, Nico, ¿tenés algo estaría, más? no, por ahí algunos mensajes finales que me quedaron acá dando vueltas. Todas estas cosas se pueden hacer solamente bajo la confianza, digamos, ¿no? Si no hay confianza no es posible, pero ojo, no solo en la empresa familiar, porque nos fuimos mucho a empresa familiar, no era la idea irnos tanto a empresa familiar, pero bueno, fue emergiendo así, digamos, ¿no? Lo que yo digo es, ningún negocio se puede hacer si no hay confianza, es imposible, ¿no? Hoy día no hay margen de error. Entonces, si uno tiene una sociedad anónima, hoy día no hay margen de error. Entonces, ahí viene un poco lo que vos decís, de un poco lo que hablamos hoy del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio que yo tengo que armar? Esto es un caso, no tiene que ser el único, al contrario, de ningunísima manera. Es decir, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo voy yo a organizar las piezas de mi organización, ¿no? Para optimizar mis recursos, para perseguir ese objetivo, ¿no? Y es decir, sería en definitiva lo que los militares dicen, tener una hipótesis y desarrollar los medios conforme a esa hipótesis. Eso no es ni más ni menos que construir un modelo que no es otra cosa que una representación de la realidad. Así que bueno, ¿estaría? Estamos. Nico, muchas gracias y gracias a todos por asistir al taller. Los esperamos mañana en el último día del Congreso. Muchas gracias.